Recordemos que en la clase pasada estábamos, luego de haber hecho ya el recorrido por cada uno de los periodos de la historia del pueblo de Israel, íbamos presentando cómo iban naciendo los distintos libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? En eso estábamos. Si hacemos un resumen muy rápido de cómo fue todo ese proceso de formación de los libros del Antiguo Testamento, decíamos que era importante ubicarnos en la monarquía que había nacido con Saúl, se había consolidado con David, hablábamos del año 1040 antes de Cristo, y que en esa época de la monarquía, propiamente ya en el siglo X, empezaron a nacer las primeras composiciones y que esas primeras composiciones habían sido oraciones, ¿no? Que iban a ser luego a conformar el libro de los Salmos más adelante, pero nacieron algunas oraciones que hicieron parte a futuro del libro de los Salmos. Y también había nacido en esa primera parte de la monarquía en el siglo X algunos textos del libro de los Proverbios, propiamente los capítulos 10 sí, al capítulo 29 del libro de los Proverbios había nacido para esa época en la monarquía. Decíamos luego que la monarquía en el año 930 a.C. había tenido un suceso bastante importante, lamentable. Se trató de la división del reino. Gobernaba Roboán, hijo de Salomón, y se presenta esta división, quedando el reino dividido en dos grandes partes, la parte del norte conocida como Reino de Israel y la parte del sur conocida como Reino de Judá, ¿verdad? Y desde esa época de la división, las tradiciones que fueron conservando las narraciones, los acontecimientos, aquellos de Abraham, el diluvio, los acontecimientos de los patriarcas, Isaac, Jacob, todos esos acontecimientos, incluyendo lo de Moisés posteriormente con el Éxodo, se pusieron por escrito entonces por parte de las tradiciones que conservaban esos relatos, que conservaban esas historias. Y una de estas tradiciones, llamada la tradición yavista, es la que pone por escrito en el reino del sur, en el reino de Judá, en la parte sur, va a poner por escrito estas historias desde la creación hasta la muerte de Moisés. ¿Por qué se le llamó tradición yavista? Porque cada vez que se refirió a Dios, utilizó la palabra Yahvé. ¿Okay? Decíamos que un autor alemán de apellido Wellhaus fue el quien ha propuesto esta tesis o esta hipótesis llamada justamente hipótesis documentaria, ¿no? Presenta este esquema en el que en el siglo IX entonces habría nacido la redacción de lo que hoy conocemos, gran parte del Génesis, el Éxodo y el libro de los Números habría nacido por cuenta de esta tradición yavista que puso por escrito estos relatos desde la creación hasta la muerte de Moisés. Y que en la parte del norte, también ya hablamos del siglo IX, del siglo VIII, perdón, esta tradición que tomó el nombre de tradición eloísta en la parte norte, en el reino de Israel, habría puesto por escrito las historias tal y como se conocían en esa parte del norte, ¿no? Y esa tradición se llamó la tradición eloísta porque cuando hizo su relato, las veces que se refirió a Dios, se refería como Elohim, ¿no? Elohim, el Dios, Elohim es el plural, podríamos decir el Dios de los dioses, ¿verdad? Entonces se refiere a Elohim cada vez que hace referencia a Dios. Esa tradición, repito, llamada eloísta por esa razón, que conservó las historias en el reino del norte, en las tertulias, en el culto, las contaba hasta que finalmente en el siglo VIII las pone por escrito y entonces también redacta, por supuesto, parte del libro del Génesis, el Éxodo y el libro de los Números. Entonces, dos versiones, ¿no? Por eso a veces vemos dos relatos de la creación, dos relatos del diluvio, justamente porque no se trató de una composición a una sola mano, sino varias manos tuvieron lugar en finalmente lo que hoy nosotros entendemos por lo menos como el Pentateuco, los hebreos hablan de la Torá, esos 5 primeros libros, ¿verdad?
Y bueno, decíamos luego que en el siglo noveno, por ejemplo, habían aparecido profetas. Teníamos la acción del profeta Eliseo, del profeta Elías, que actuaron en la parte norte, también en el reino del norte. Tiempo después aparecen otros profetas, como el profeta Amós, el profeta Oseas, en la parte del norte también. Recuerden que en la parte del norte había una ciudad muy famosa llamada Betel. Digo muy famosa porque ese nombre se lo había dado Jacob en el sueño aquel que tuvo cuando en la escalera que él veía en el sueño, ángeles subían, ángeles bajaban, y él decía, esa era la casa de Dios, esa era la casa de Dios. Bet, casa el Dios, Betel, casa de Dios. Así como Belén es casa del pan, donde nace Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Belén, acá es Betel, ¿no? Casa de Dios. Entonces, cuando esa parte norte, sobre todo en la época de Jeroboam, reyes como Acab, su esposa Jezabel, ¿no? Dan toda esta proliferación al culto a Baal, y ahí se construyen en esa época, pues se construye un templo en la parte del norte, se construyen estatuas idolátricas a Baal, becerros de oro, no solamente en Betel, sino en otras ciudades como Dan, en la misma Samaria. Y entonces toda esa idolatría, pero sobre todo ahí en esa parte, en Betel, es la que denuncian estos profetas como Amós, como Oseas, y por eso llaman a esa parte, a esa casa, a esa ciudad, Betel, ya no la llaman Betel, sino Bet Aben, que quiere decir casa de iniquidad, ¿verdad? Entonces, tenemos allí la acción entonces de los profetas, contábamos la clase pasada, y también algunos profetas van a ejercer, en particular en la parte sur, ¿no? En el reino de Judá. Vamos a tener a Isaías, y yo les decía allí que hay que tener mucho cuidado cuando leemos el libro del profeta Isaías, porque está dividido el libro en tres grandes partes, que si leyéramos simplemente el libro como hoy lo tenemos, entonces no fuese sencillo identificar, más bien nos confundiríamos viendo cómo un profeta está actuando cerca del siglo octavo, pero otro profeta, capítulos del 40 en adelante, está actuando ya es en el exilio, y luego capítulo 56 en adelante, el tal profeta Isaías está actuando, ejerciendo su ministerio, pero ya post-exilio, ya cuando regresan a su tierra, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado para poder entender que del capítulo primero al capítulo 39 encontramos el llamado proto-Isaías o el primer Isaías, que del capítulo 40 hasta el 55 vamos a encontrar al deutero Isaías o segundo Isaías, que es el que actúa en el exilio, ¿verdad? Y cuando ya viene la liberación con Ciro el Persa en el 539 antes de Cristo, entonces el pueblo regresa a su tierra, viene toda esta fase de reconstrucción, y por allá aparece otro profeta Isaías, otro profeta que está actuando, y lo encontramos aquí en el mismo libro del profeta Isaías. Por eso hablamos del trito o del tercer Isaías. Entonces, atención a eso, ¿verdad? Por eso aquí hablamos que cuando estos profetas empiezan a ejercer su ministerio, hablamos del proto Isaías, del primer Isaías en el siglo octavo, y que ese Isaías lo encontramos entre los capítulos primero y el capítulo 39 del libro del profeta Isaías. Vamos a encontrar también ahí al profeta Jeremías, también en esa época. Jeremías logra ejercer incluso hasta la caída de Jerusalén. Cuando el pueblo es exiliado, todavía Jeremías está en esa época ejerciendo su ministerio profético. Encontramos a Baruch, vamos a encontrar a Miqueas ejerciendo también. Recuerden que todos estos están ejerciendo en la parte sur, ¿no? En el reino de Judá. Hace unos días, de hecho, en la liturgia se nos presentaba el texto de el profeta que pide la señal, ¿no? Cuando hablamos en la solemnidad de la encarnación, si estuvimos el viernes, se nos presentaba este texto de Isaías 7, hablamos de ahí del proto Isaías. El pueblo ya está asediado, el pueblo está próximo a
recibir y tiene la presión de los asirios, y de hecho no solamente esto, sino Babilonia, que había trabado conflictos con los asirios, amenazaban ya llegar a el reino de Judá y destruirlo. Entonces viene todo esto con el rey Acab, que se le pide una señal, y él dice muy humildemente, pareciera, ¿no? Muy humildemente, no, yo no voy a tentar a Dios, yo no voy a pedir señal, pero era que ya estaba él haciendo alianzas con pueblos extranjeros para tratar de defender el asedio de las tropas que se les venían. Entonces Dios había pedido que no hicieran alianza con extranjeros, que confiaran en su poder. Entonces, claro, ¿qué señal va a pedir? ¿Cómo va a decir que no voy a tentar a Dios y se las da de humilde, verdad? Pero en realidad era que ya él había desobedecido el mandato del Señor haciendo alianza. Entonces, ahí está justamente el profeta Isaías, el proto Isaías, el primer Isaías, que está ejerciendo en esta parte cuando los pueblos de Asiria, que estaban en el norte, y Babilonia, que ya había llegado también y trababan combates, ya amenazaban con llegar al reino de Judá. Bien, teníamos ahí entonces, decía el profeta Jeremías, también Baruch, que decíamos era discípulo de Jeremías, por eso los libros van seguidos, ¿no? Jeremías y Baruch. De hecho, se nos cuenta que el libro del profeta Jeremías es puesto por escrito por su amanuense o por su escritor, digámosle así, por su secretario, que sería el profeta Baruch. Tenemos también a Miqueas, tenemos a Sofonías y a Abacú, ¿no? Ejerciendo allí en la parte sur, en el reino de Judá. Los discípulos entonces de estos profetas habrían recogido estos oráculos y los habrían puesto por escrito. Luego decíamos que en el siglo séptimo había aparecido lo que es la parte central del Deuteronomio. Recordemos que Deutero significa segundo, nomio habla de ley, pues segunda ley. Se nos cuenta que en épocas del rey Josías, que había emprendido toda esta campaña de saneamiento, digámosle así, de la idolatría que reinaba en el pueblo de Judá. El rey Josías, que ejerció su ministerio en la parte de Judá, en el reino del sur, y se caracterizó porque emprendió una campaña en la cual estaba limpiando al pueblo de la idolatría. De hecho, el nombre de Josías significa Yahvé sana, ¿no? Yahvé sana. Y lo que está haciendo Josías es sanando justamente al pueblo de la idolatría en la que había caído. Entonces Josías empieza toda esta campaña. En esas épocas de Josías aparece esta parte del Deuteronomio en el templo, atribuido a una tradición que se llama la tradición deuteronomista. Esa parte central del Deuteronomio, hablo de los capítulos 12 al 26, por lo menos datan de este tiempo del profeta, del rey Josías. Recordemos que Josías tanto fue lo que hizo en su campaña de saneamiento del reino de Judá de la idolatría, que destruyó los altos, los altares que había construido. Incluso Salomón en su ancianidad había caído en la idolatría, y Salomón había construido unos altos a la diosa Artastés, que es la diosa de los sidonitas. Había construido también Salomón altos a la diosa de los moabitas. Yo les había contado que el reino, el pueblo de Moab, desciende de la unión incestuosa que hubo entre Lot y una de sus hijas, que lo embriagó, y de ahí nació este hijo llamado Moab, padre de todos los moabitas. Y entonces, de hecho, hay un hallazgo arqueológico que se conoce como la estela de Meshá. Meshá fue un rey de Moab, y esa estela, que tiene unas 32 líneas escritas en idioma paleohebreo, encontramos ahí justamente una inscripción en honor a este rey Meshá. Y este rey, entre las cosas que dice en esa inscripción, más bien, se le rinde honor también a Malcón o Milcón, el rey, el dios de los moabitas, el rey nacional de los moabitas. A ese dios pagano, Salomón le construyó ya en su ancianidad un un altar, para que ahí sus mujeres extranjeras, varias de sus concubinas, adoraran allí al dios de los moabitas. Y también Salomón construyó un altar para que se adorase al dios de los amonitas. Los amonitas también descienden
de uno de los hijos de Lot, que surgen de esta relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas que lo embriagó, la otra de las hijas que lo embriagó. A ese hijo le pusieron el nombre de Ben-Amín, ¿no? Amín o Amón, padre de los amonitas. ¿Okay? Entonces, todos esas estatuas idolátricas que en época de Salomón al este de Jerusalén se construyeron, Josías en su época las manda a derribar, ¿no? Y fíjense que tan importante fue toda esta campaña de Josías, del rey Josías, que logró incluso extenderse más allá de su jurisdicción. Él era el rey de Judá, de la parte sur, y él logra ir un poco hasta Samaria, logra subir, ¿no? Hasta la parte del norte, aprovechando en ese momento que los asirios están siendo asediados por el pueblo caldeo, por Babilonia, y están peleándose entre ellos, y entonces el rey de Judá aprovecha esas disputas entre asirios y caldeos allá en el norte, y logra irse él y se extiende de su jurisdicción y derriba también esas estatuas idolátricas a Baal, becerros de oro que se habían construido en la parte norte, las logra derribar Josías. Entonces fue una campaña interesante la de Josías, y por eso el pueblo del sur de Judá permanece, digamos, librado de este asedio de los extranjeros a raíz de todo esto. Pero los sucesores de Josías voltearon, dieron la espalda, el camino que llevaba Josías reconduciendo al pueblo hacia el Dios verdadero. Estos sucesores de Josías se tuercen, digamos así, y esto es lo que termina generando que finalmente el asedio, tanto de Asiria inicialmente como los babilonios lleguen, sobre todo Babilonia, llegue y derribe en el año 587 las murallas, el templo, y se nos dé o se presenta aquí el exilio, ¿verdad? El exilio a Babilonia. Les decía que en la época de Josías había aparecido esta parte del Deuteronomio, y también decíamos que se empezó a construir la llamada historia deuteronomista, ¿no? La historia deuteronomística, como dicen otros. ¿Por qué por qué lo llamamos la historia deuteronomista? Porque digamos que bebe de esta fuente de la tradición que dio lugar al Deuteronomio en esa época. ¿Y qué es lo que nos narra esa historia deuteronomística en el siglo VII, próximos a la caída de Jerusalén? Nos va a narrar precisamente toda la historia desde que el pueblo ingresa a las tierras de Canaán con Josué, desde que ingresa allí hasta que finalmente se da la caída de Jerusalén en el 587. Esta historia deuteronomística no termina de escribirse aquí, sino en el exilio. O sea, el pueblo va exiliado a Babilonia y allá se termina la historia deuteronomística de construir. ¿Y dónde está narrada? ¿Dónde leemos esa historia deuteronomística en las escrituras? Pues la leemos en el libro de Josué, la leemos en el libro de Primera y Segunda de Samuel, y en el libro Primera y Segunda de Reyes. Ahí está presentada toda esta historia desde que el pueblo ingresa a las tierras de Canaán que Dios prometió, hasta que finalmente en el 587 el pueblo cae y es derribado, destruido el templo y la ciudad de Jerusalén en general. Entonces tenemos ahí la historia deuteronomística, como decíamos, ¿verdad? Cuando vemos el libro del Deuteronomio, si lo queremos llamar así, digamos directamente, vamos a ver algo importante, y es que esa redacción que se da en esa época, siglo VII antes de Cristo, va a tener, por eso hablamos primero de los profetas, cómo fueron actuando tanto en el norte como en el sur, ¿verdad? Entonces, toda la acción de los profetas que actuaron tanto en el norte como en el sur van a servir de base para que esta tradición deuteronomista ponga por escrito los acontecimientos que vemos en esa historia deuteronomística, pero sobre todo lo que se ve plasmado en el libro del Deuteronomio. El Deuteronomio es la segunda ley que es escrita a la luz de lo que los profetas fueron presentando en todo el siglo VIII y parte del siglo VII. Y también esa historia deuteronomística que se narra en los libros de Josué, en Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, pues tiene en cuenta la acción de los profetas, ¿no? La acción profética. Por eso vamos ahí como empieza con todo este tema de Elías, de Eliseo,
cómo se nos habla de algunos profetas que fueron actuando de acuerdo a los distintos reyes que iban sucediéndose tanto en el norte como en el sur. Después de todo esto, caíamos en el siglo sexto, ya están en el exilio, ¿verdad? Y decíamos que allá en el exilio van a aparecer unos círculos sacerdotales. Estos van a reescribir su historia allá en el exilio, esos círculos sacerdotales, viendo cómo había sido su vida desde los principios de la historia del pueblo hasta donde se encontraban allá exiliados en Babilonia. Entonces va a haber una especie, digamos así, de reinterpretación de la historia, de reescritura de la historia, y entonces estos círculos sacerdotales van a narrar la historia teniendo en cuenta su visión de cómo el pueblo había caído cautivo allá por su desobediencia, había estado ahora preso, cautivo en Babilonia, y entonces narra esa misma historia desde la creación hasta la muerte de Moisés, pero las va insertando puntualmente en las tres alianzas. La alianza con Abraham, en la alianza con Moisés y en la alianza con Noé. En esas tres alianzas, estos círculos sacerdotales van contando su historia de estos acontecimientos patriarcales hasta la muerte de Moisés. Entonces, fíjense que todos estos tintes que va teniendo el libro, los libros del Génesis, del Éxodo y del Deuteronomio. Por allá en el sur, recordemos, había nacido la tradición yavista que había puesto por escrito sus acontecimientos. En el norte la eloísta, los mismos acontecimientos, como ya se narraban, los había puesto por escrito. Y ahora aparece esta tradición sacerdotal que pone prácticamente estos mismos acontecimientos también por escrito, y estaba el libro del Deuteronomio que nos había regalado la tradición deuteronomista. Entonces, pero todo está por separado, ¿no? Los rollos están por separado. Entonces, en el siglo V, cuando el pueblo regresa del exilio a su tierra, ahí es cuando se va a compilar esta obra, y es lo que nos va a dar lugar a el libro de el Pentateuco, como le llamamos nosotros, o la Torá, como le llaman nuestros hermanos hebreos. También importante, recuerden que yo les decía que allá en el exilio, no solamente los círculos sacerdotales se dan a la tarea de poner por escrito, reescribir la historia a la luz de todo lo que habían padecido, y las insertan en las tres alianzas, en Noé, Moisés, Abraham. Digamos que no solo eso, sino que allá también hay profetas que ejercen su ministerio en el exilio. Por lo menos van a aparecer dos grandes profetas allá en el exilio. Uno es Isaías, pero el deutero Isaías, el segundo Isaías. ¿Okay? Ahorita para Semana Santa vamos a leer el siervo sufriente de Yahvé. Ese es el deutero Isaías. Ese segundo Isaías lo vamos a encontrar entre los capítulos 40 al capítulo 55. Ahí tenemos al deutero o al segundo Isaías. Ese es el que está ejerciendo su ministerio allá en el exilio. O sea, del año 587 antes de Cristo al 539, que es cuando el pueblo es liberado por la acción de los persas, de Ciro, que emite este decreto que les permite al pueblo volver a su tierra. Entonces, allá está ejerciendo su ministerio profético, repito, el deutero Isaías y también Ezequiel. Cuando nosotros leemos los textos de Ezequiel, ayer casualmente estábamos en una actividad en mi parroquia, y en esa actividad se nos leyó un fragmento del profeta Ezequiel, y qué bonito, ¿no? Cuando se nos habla del agua que os purificaré y les daré la tierra. Entonces uno está entendiendo, porque si no, no lo pudiera entender. Yo escucho ese texto y dijera, pero ¿de qué tierra habla? Porque yo me haría a los israelitas en su tierra, la que ya Dios les había prometido, ya habían entrado con Josué, ya había pasado mucho tiempo, de época de David, monarquía. Si bien el reino se dividió, uno puede entender, bueno, pero están en su tierra. Pero decir este texto de Ezequiel, que el Señor les dará un agua pura que los habrá de purificar de todas sus inmundicias y les dará la tierra, o sea, lo que les está ofreciendo allí es una esperanza de la liberación. Están cautivos en Babilonia y les está prometiendo con Ezequiel que los va a devolver a su tierra. Entonces, qué bonito cuando esa parte histórica uno la logra
pues por lo menos a veces no comprender del todo, pero por lo menos tener estos tips que nos van a permitir decir, ah, ok, que Ezequiel está hablándoles a ellos allá en el exilio. Si está hablando Ezequiel en el exilio, ya entiendo a qué se está refiriendo. Está anunciando la vuelta a su patria, la vuelta a su tierra, ¿verdad? Que tiene lugar luego en el 539, como lo hemos dicho, cuando las tropas del imperio persa, que entonces van a tomar auge en ese momento, van a trabar conflictos, disputas con los caldeos, con Babilonia, y triunfa entonces las tropas de Ciro y le permite, emite el decreto que le permite a los israelitas volver a su tierra, ¿no? Entonces, allá tenemos al profeta Ezequiel, repito, ejerciendo, al deutero Isaías ejerciendo, y luego el pueblo regresa ya acá a su tierra, ¿verdad? Regresa a su tierra y va a venir todo esto que conocemos como la época de la reconstrucción del templo, de la muralla, nos va a aparecer Esdras, Nehemías, pero primeramente cuando ellos regresan, toda esta obra de reconstrucción la van a sostener algunos profetas importantes, puntualmente Ageo, el profeta Zacarías, el profeta Abdías y el llamado Trito Isaías, el tercer Isaías. ¿Dónde encontramos a este tercer Isaías? Capítulos del 56 al 66. Ahí encontramos al Trito Isaías o al tercer Isaías. Estos son los profetas que podríamos llamar nosotros post-exilio, ¿no? Porque ejercen a la venida de allá de Babilonia, regresando a su tierra. Entonces, en lo que es el transcurso del siglo V, como se los decía hace un rato, todo lo que hemos dicho, estas tradiciones de las que habíamos hablado, la yavista que había puesto por escrito los acontecimientos desde la creación hasta la muerte de Moisés en la parte sur, la tradición elohista que había puesto los mismos acontecimientos por escrito en la parte norte, en el siglo VIII antes de Cristo, pero allá en el norte, la tradición deuteronomista que nos había regalado el Deuteronomio y nos había regalado esta historia deuteronomística, ¿verdad? Pero puntualmente aquí me refiero al Deuteronomio. Y luego la tradición sacerdotal que allá en el exilio nos regala nuevamente esta historia del pueblo que insertan las tres alianzas. Esos documentos se van a compendiar en un solo documento en el siglo V, ¿verdad? Y ahí tenemos el Pentateuco, como lo hemos dicho. ¿Okay? Ahí tenemos el Pentateuco. Y nace también a finales de este siglo, del siglo V, van a ser lo que se conoce como la obra del cronista. Creo que ahí estábamos, cerramos la idea y la clase pasada por el tiempo. Ya estas ideas finales las fuimos dando muy rápidas, ¿verdad? Entonces, aparece esta historia al final del siglo V que llamamos la historia del cronista. Esto es el libro de las crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. ¿Qué nos cuenta la historia del cronista? Nos va a contar la historia del pueblo desde la creación hasta el post-exilio, o sea, hasta cuando ellos regresan y se les permite la salida. Yo les decía que hay veces que en los textos, al mirarlos, uno ve cómo el pueblo le rinde cierta pleitesía a Ciro, el persa. Si el pueblo está hablando de que Isaías nos está contando de alguien que se nos anuncia que va a liberar al pueblo, que va a liberar, ¿no? Nosotros lo entendemos como Cristo, el Mesías, que vino luego en la paz agustea, Jesús. Así lo entendemos nosotros. Sin embargo, la cultura judía en aquel momento, cuando se les habla, el profeta les anuncia un liberador, ellos están cautivos en Babilonia, y llega Ciro el persa y permite esta liberación, pues claro, ¿no? La lógica del entonces va a decir, no, este fue el Mesías que Dios prometió, incluso un extranjero, incluso un pagano, ¿no? Sin embargo, todo lo que hizo Ciro por el pueblo, porque de hecho les permitió la reconstrucción de su templo, que volvieran al culto, es decir, no hubo una opresión, aunque fueron ellos gobernados en ese momento por los persas, ¿no? en ese momento de su historia, ¿no? Y luego vamos a ver, la historia nos va a contar que también va a venir años más tarde, cuando ya el imperio de Alejandro Magno, todo el imperio helenista es el que va a gobernar, y bueno, las dinastías que surgen de Alejandro, la de Seleuco, los Seleucidas, las que tenemos allí, o los Ptolomeos, eso lo miraremos luego, pero ahora es entender simplemente que
en esta época aparece esta historia que llamamos así, la historia del cronista, ¿no? Que nos va a contar toda esa historia desde que la creación hasta cuando ellos regresan a su tierra, hasta el post-exilio. Y cómo ponen el énfasis en que son santificados como pueblo a través del culto. Eso es importante, ¿no? No teníamos culto allá, ahora hay culto, eso es lo principal en nuestra vida. Hemos reconstruido el templo, lo principal para nosotros es el culto divino. ¿Okay? Es el culto divino. No había y el pueblo vivía lamentándose. Por eso el libro de las lamentaciones también surge en esa época del exilio, ¿no? Como el pueblo llorando lo que antes tenía. Ahora que vuelve a reconstruir, ellos dicen cómo el culto nos santifica. Empiezan a hacer una literatura que podríamos darle el nombre de literatura sapiencial, o sea, estos libros que a veces denominamos como libros sapienciales, nacen también en esta época que hemos dicho, siglo V a finales, ya casi cuarto, antes de Cristo. Esa literatura sapiencial es la que va a permitir que los libros, el libro de los salmos se complete. Recuerden que les decíamos desde el inicio que en el siglo X las primeras composiciones que habían surgido en la monarquía eran, por una parte, el libro de los oraciones, ¿no? Parte del libro de los salmos y otra de los proverbios. Acá se completan, en esta época de la historia en la que surge esta literatura llamada sapiencial, se completa el libro de los salmos y el libro de los proverbios. También aquí surge el libro de Job, que nos cuenta esto del misterio del mal y del sufrimiento, y surge el libro del Cantar de los Cantares. Esto es sapiencial, digamos, esta literatura sapiencial va a tener lugar acá a finales del siglo V, cerca del siglo IV. También nace, lo logramos decir, un género literario nuevo, una especie de parábolas, pero parábolas históricas, ¿no? Parábolas históricas. La historia, se nos cuenta la historia, pero de un modo como parabólico, ¿no? Entonces, esas historias vamos a verlas reflejadas en libros como los de Ruth. Ruth, importante porque decíamos es ascendencia de David. David desciende del tronco de Ruth, bueno, de su marido, ¿no? Pero de aquí de Ruth y de su marido va a surgir el abuelo de David y Jesé van a salir de este tronco. Entonces, por eso nuestro orden de los libros nos va a situar a Ruth casi inmediatamente después de el Pentateuco. ¿Por qué? Porque se quiere que, como los libros de Samuel, primera y segunda, Reyes, primera y segunda, nos van a hablar de David. Qué bueno conocer de Ruth antes de adentrarnos a David, ¿no? Entonces, es importante conocer primeramente a Ruth. Entonces, tenemos no solamente a Ruth, sino que aquí también surge el libro de Tobías. Es un libro que vamos a ver cómo algunos van a llamar apócrifo, que no lo es, solo lo llamamos deuterocanónico, solo explicaremos Dios mediante la próxima clase esta diferencia de los libros deuterocanónicos y cómo se gestó el canon bíblico. Tenemos el libro de Judí, que también nace para esta época, el libro de Esther y el libro de Jonás, que tiene esta característica, ¿no? de tener esta narrativa a manera de parábolas históricas. En ese mismo siglo V, ya al final, va a surgir profetas y vamos a tener aquí a Malaquías y a Joel. Esto del profeta Malaquías es muy bonito porque hay un texto que en lo personal me gusta muchísimo, ¿no? Que es Malaquías 1.1. En este texto, 1.11, perdón, en este texto de Malaquías se nos habla del sacrificio que será ofrecido en toda la humanidad, desde la salida del sol hasta el ocaso, se ofrecerá un sacrificio puro, sin mancha. Dios dice que es un sacrificio que está recibiendo, no le satisfacen, no quiere su sacrificio. Él quiere un sacrificio puro. Y qué bonito ver cómo los primeros escritos cristianos, estoy hablando de un escrito que se atribuye o que se data del año 48 después de Cristo, o sea, ya un escrito cristiano, la Didache o la Didache. Este escrito, que sería como el primer catecismo que tuvo la iglesia y que, repito, puede ser primero incluso que las cartas de Pablo, primero que los evangelios, tanto sinópticos y el de Juan, obviamente. Este escrito, la Didache o la Didache,
nos presenta ese texto de Malaquías como el sacrificio eucarístico. Por eso también vemos en una de las plegarias eucarísticas lo que se conoce como el post sanctus o el vere sanctus en la misa. Después de que el sacerdote y toda la comunidad acompaña conscientemente el prefacio, que es la alabanza a Dios nuestro Padre por Jesucristo el Señor. Esa alabanza por lo que estamos conmemorando, ¿no? El prefacio va a tono con la conmemoración que se está dando. Si estábamos celebrando la solemnidad de San José el 19 de marzo, el prefacio tiene que ver con eso de con San José, ¿verdad? Si estamos conmemorando, ahorita que estamos en Cuaresma, si le ponemos cuidado al prefacio, estamos hablando de estos días en los que nos estamos preparando. Entonces, el prefacio es esa alabanza a Dios nuestro Padre en la misa, pongámosle mucho cuidado, metamos el corazón más que en cualquier momento, obviamente en la comunión, ¿no? Pero digo que hay en el prefacio en esa alabanza. Y generalmente termina el prefacio con una alabanza de la asamblea que se asocia a la voz de los ángeles, de los coros celestiales cantando lo que Isaías nos presenta en el capítulo 6, ¿verdad? Sanctus, 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 ¿no? Santo es el Señor Deus Sheabot, Dios del universo, llenos está en el cielo de tu gloria. Hosana. Y se complementa con el llamado Benedictus, Salmo 118, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, ¿verdad? Entonces, después que terminamos de entonar el Santus, junto a los coros celestiales en este momento, el sacerdote retoma, eso también se le puede llamar embolismo, el sacerdote retoma y dice, santo eres en verdad, Señor. A veces en la plegaria número 2 dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y ahí nos arrodillamos porque viene la epíclesis en ese momento. Pero en otro dice, santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, porque desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que te ofrezcamos sin cesar un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Esto es Malaquías, ¿no? Que te ofrezcamos sin cesar, no para, no estamos ofreciendo este sacrificio sin cesar desde donde sale el sol hasta el ocaso, en todas las partes del mundo. Ahora que aquí estamos durmiendo, en otra parte del mundo está amaneciendo, ofreciendo el santo sacrificio de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces Malaquías nace en esta época, nace no, digamos el libro, ¿verdad? El profeta en esta época de finales del siglo V, Malaquías y también el profeta Joel, que habla de que el Señor derramará un agua pura, de que derramará su espíritu en todos, ya no solamente en el profeta, ya no solamente en el sacerdote, sino que en todos, aún en los niños de pecho, y dirá que los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, ¿cierto? Y es la palabra que Pedro el día de Pentecostés recoge, cuando dice la promesa es para ustedes y para sus hijos, para ustedes y para sus hijos, aún para los de pecho, ¿no? Es para ustedes y para sus hijos. Son la profecía de Joel, donde el Espíritu iba a ser derramado en todo, y esto es lo que pasa el día de Pentecostés. Por eso San Pedro dice la promesa es para ustedes y para sus hijos. Ahora viene una fase muy importante ya en el siglo segundo, ¿verdad? En el siglo segundo, porque desde este momento de Malaquías, de Joel, se silencia la voz profética, hay un silencio de Dios. No conocemos más profetas actuando en el siglo cuarto, en el siglo tercero, en el siglo segundo. No conocemos la voz profética. Luego ya vamos a tener a Juan Bautista, que es como el puente, ¿verdad? El puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la voz profética se silencia después del siglo V. Ya en el siglo IV no escuchamos profetas. Entonces, hay un evento importante en el siglo segundo, antes de Cristo, aunque en el siglo tercero hay unos libros que surgen, que sería el libro del Eclesiastés, del Eclesiástico, el libro de la sabiduría, que sería la sabiduría más bien el último libro que se escribió, ahorita hablamos de eso, pero lo que quiero señalar es que los griegos, ¿verdad? Con Alejandro Magno, año 330 más o menos, antes de Cristo, Alejandro Magno muere en el 323 antes de Cristo. Entonces toda esa época está bajo el dominio griego, el pueblo de Israel, ¿no?
y a Alejandro Magno le suceden sus 4 comandantes, se distribuyen todo ese imperio griego. Pero 2 de estos 4 comandantes, uno era Seleuco y otro Ptolomeo, por eso ahí hablamos de la dinastía Seleucida y la dinastía de los Ptolomeos, ¿verdad? De los Ptolomeos, que se quedó en la parte de Alejandría, más que todo, que tuvo ese mando en esa parte, y, y los Seleucidas por la parte de Siria, ¿verdad? Entonces, un gobernante de allá, de Siria, llamado Antíoco IV Epifanes, Epifanes de Epifanía, de Dios, se autonombraba él, ¿no? Se autonombraba. De hecho, el pueblo le decían era el loco, así lo conocían. A Antíoco IV Epifanes lo conocían era como el loco, por una palabra griega que parecida a Epifanes, pero que significaba loco, ¿no? Loco. Por eso le decían el loco. Entonces, este hombre empieza una persecución religiosa atroz contra el pueblo de Israel. En esa época llegan incluso a meter en el templo una estatua idolátrica de dioses griegos, que es lo que se conoce como la abominación desoladora, de la cual habla el profeta Daniel en su libro, ¿no? Que Daniel ya es una literatura como apocalíptica que vemos también al final de los siglos, y se habla entonces de esta abominación desoladora, ¿no? Abominación desoladora. Y contra esto que fue el poner esta estatua idolátrica en el templo, van a surgir los llamados hermanos macabeos. Los hermanos macabeos lideran esta revuelta del pueblo contra la obstinación o la hostigación más bien de este Antíoco IV Epifanes. Y logran, de hecho, no solamente sacar esta estatua idolátrica de acá, sino que entonces, después de que el pueblo sufrió este sacrilegio, si se quiere llamarlo de esta forma, de haber metido esta estatua idolátrica allí, el pueblo limpia, vuelve a construir el altar, dedica nuevamente el templo a Dios, y de ahí surge una nueva fiesta que se celebra el día 25 de Kislev. Kislev es lo que para nosotros podría ser, aunque es móvil en el calendario hebreo, pero podría llegar a ser el 25 de diciembre, ¿no? O sea, este 25 de Kislev pudiese coincidir, en ocasiones coincide porque el calendario como está basado, digamos, en el ciclo lunar de 28 días, es cambiable, entonces no siempre cae hoy día en nuestro calendario fijo, no siempre cae el mismo día, pero no nos extrañe que el 25 de Kislev estaría asociado con el 25 de diciembre. Entonces Cristo, que es el nuevo templo, por eso hay una asociación entre nuestro 25 de diciembre y esta fiesta de la dedicación del templo, que fíjense que no se encuentra prescrita en ningún otro libro del Antiguo Testamento. Y este libro de Macabeos recoge estas escenas de la revuelta de los Macabeos, recoge la escena de la dedicación del templo y prescribe esta fiesta de la dedicación del templo. Y le pide a los israelitas que los 25 de Kislev se celebre por varios días la fiesta de dedicación del templo. Y cuando uno lee Juan 10, uno encuentra a Jesús, al mismísimo Señor Jesucristo, que está en una fiesta del pueblo judío en Jerusalén, celebrando precisamente la fiesta de la dedicación del templo. O sea que ahí está la autoridad de Jesús dándole a este libro de los Macabeos. ¿Okay? Entonces no es un libro como lo dicen algunos disque apócrifo, ¿no? Claro, como ahí se habla del sacrificio que se hace por intercesión para las almas de los muertos, entonces a algunos no les conviene ese libro, ¿no? Entonces por eso lo van a tratar de un libro disque apócrifo. Y no, ya veremos que es un libro completamente canónico, que le llamamos deuterocanónico, pero eso lo explicaremos luego. Entonces ahí tenemos a grandes rasgos toda esta historia de cómo se fueron formando los libros. Algunos, la próxima clase lo explicaremos cómo nacieron ya en idioma griego, ¿no? Porque repito, en el 323 que fallece Alejandro Magno, pero ya tiempo atrás, Alejandro Magno lo que duró en vida fueron 33 años de edad tuvo, ¿no? Y conquistó todo lo que sabemos
el imperio y toda la cultura helenista que de allí se derivó. Entonces, el griego para la época pues era un idioma de habla sobre todo en la parte de Egipto, Alejandría. Muchos judíos se asentaron en esa parte y uno de los gobernantes de Alejandría, Alejandría de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo, mandó a que se tradujera el texto de los hebreos, la Biblia hebrea, que se tradujera al griego. Una leyenda que dice que fueron 70 ancianos quienes habrían hecho la traducción, pero en fin, lo cierto es que se hace esta traducción desde Cristo y se tiene el texto griego para la época que fue el usado por los apóstoles. Y en ese contexto de la lengua griega, que era la de mayor habla en esa época, van a surgir algunos libros al final del Antiguo Testamento, ¿no? Surgen en el idioma ya griego, por eso algunos hebreos los rechazan. Veremos la próxima clase si eso es criterio o no para rechazar los libros. Y bueno, eso fue todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, y con esto ya voy a cerrar, que me quedan 8 minuticos, voy a tratar de hacer un repaso rápido sobre el Nuevo Testamento y en la próxima hacemos como hemos hecho hoy, que detallamos. Entonces, en la próxima detallamos un poco el tema de los libros del Nuevo Testamento. Pero ahora simplemente decir que luego de la muerte de Jesús, que él manda a predicar, no propiamente a escribir. En estos días yo estaba leyendo y yo decía, oye, pero finalmente lo primero que se escribió, como dice, no, fue la carta del apóstol San Pablo, lo primero inspirado que se escribió fueron las cartas de San Pablo. Y yo en estos días decía, fíjate, no, en el texto de Hechos 15 se nos narra que cuando San Pablo está en Antioquía con Bernabé y se presenta una disputa, que creo que la he contado en otra ocasión, ellos viajan a Jerusalén para dirimir ese conflicto. Y allí se termina poniendo por escrito las conclusiones del concilio a manera de cartas. Y esas cartas se iban repartiendo en todas partes donde los cristianos iban llegando, iban repartiendo las cartas con los dogmas. Esa es la palabra que utilizan en el griego, ¿no? Con los dogmas, con los decretos que se dictaron en ese concilio. Entonces yo decía, güey, esa es la primera carta realmente que dio lugar a la primera carta inspirada como palabra de Dios. En el año tal vez 49, 50, fue ese concilio llamado el Concilio de Jerusalén. Pero bueno, lo cierto es que las primeras cartas que tenemos nosotros, textos puestos por escrito, son del apóstol San Pablo. Y hablamos de unos textos entre el año 50 y el año 60. Aquí habrían nacido de San Pablo la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Cuando uno ve y lee la primera carta a los tesalonicenses, luego va a la segunda, uno encuentra como que la segunda puede terminar siendo que no se le entendió la primera, porque Pablo habla allí de la venida de Cristo. Entonces empezaron a entenderle que como Cristo venía, entonces no había que trabajar, ¿no? Por eso Pablo habla del hecho de que el que no trabaje no coma. Porque algunos decían, ¿y yo para qué voy a trabajar si ya Pablo nos dijo que Cristo ya está por venir? Entonces fíjense cómo esto, al ser malinterpretado, Pablo manda esta segunda carta a los tesalonicenses. Tenemos también de esa época, repito, entre el año 50 y el año 60, tenemos también la primera y la segunda carta a los Corintios, ¿no? Importante lo que esa carta, la primera sobre todo, habla de la Eucaristía. Vale que la leamos desde los capítulos, desde el 9 sería bueno leerla, más o menos como hasta el capítulo 12, 13, donde cerramos ahí con el himno del amor. Encontramos la carta a los filipenses también de esta época, entre el 50 y el 60. También tenemos la carta a los Gálatas en esta misma fecha. Y la carta a los romanos, ¿verdad? Serían esas las 5 cartas preponderantes del apóstol San Pablo. Cuando digo 5, pues incluyendo adicional primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, ¿no? Y las restantes que he citado, ¿no? Romanos, Gálatas, Filipenses, son de esa fecha. Entre el año 61 y el año 63, Pablo está preso en Roma. Y tenemos algunas cartas de San Pablo allí en su cautividad en Roma. Por ejemplo, la carta de San Pablo
a los colosenses, la carta a Filemón y la carta a los efesios. Sin embargo, algunos eruditos que han estudiado estos temas a fondo han llegado a la conclusión que la carta a los colosenses y la carta a los efesios no sería del puño y letra de San Pablo, sino que serían cartas escritas por los discípulos de San Pablo, ¿verdad? Y tal vez podría haber sido incluso a la muerte de San Pablo. Recordemos que Pablo muere sobre el año 66, épocas de Nerón, ¿no? Al ser ciudadano romano, Nerón manda a decapitar a San Pablo, pero estas cartas entonces a los efesios y a los colosenses podrían ser de sus discípulos propiamente. Y tenemos también unas cartas que llamamos las cartas pastorales de San Pablo, ¿no? Cartas pastorales. Porque no son dirigidas a comunidades en particulares, sino a obispos que se dedican al cuidado de las iglesias, y le escribe entonces a Timoteo y le escribe a Tito. La amistad entre Pablo y Timoteo la vemos desde Lucas, la narran Hechos de los Apóstoles, y nos cuenta cómo Pablo conoció a Timoteo, ¿no? Y cómo desde muy joven se lo llevó consigo y bueno, y le encomendó instituir presbíteros, demás. Entonces, le da recomendaciones. Ahí vemos que requisitos deben tener los obispos, qué requisitos deben tener los presbíteros. Eso lo vemos en esas cartas pastorales de San Pablo dirigida tanto a Timoteo como a Tito. Tenemos la carta a los hebreos también, que es de antes del año 70, ¿no? Antes del año 70. Alguien está haciendo una pregunta, Omar, no sé si me permite finalizar, que ya voy a acabar, y enseguida les dejo el chance para que hagan las preguntas, si me lo permiten, ¿no? Ya casi cierro y procedemos. 3 minuticos me quedan para las 8, entonces enseguida les doy paso para las preguntas. Excúsame, Omar, por favor. Decía entonces que la carta a los hebreos surge antes del año 70 porque pareciera al leerla que no se sabe que el templo de Jerusalén ha sido destruido, y esa destrucción fue en el 70. ¿No? Es una carta dirigida a los judíos que se habían convertido al cristianismo, para animarlos a no apostatar de la fe. Entonces se le escribe esta carta. Algunos dicen que esto sí pudo haber sido de San Pablo. La iglesia, fíjense que cuando vamos a la misa y decimos carta del apóstol San Pablo a los corintios, pero en la de los hebreos no decimos eso. Carta a los hebreos. No tenemos un autor fijo, pero hay muchas fuentes que podrían decir que sí es de San Pablo. O del círculo de San Pablo. Otros dicen no, porque hay un griego muy fino, lingüísticamente no correspondería a San Pablo. Entonces se ha dicho por algunos que San Pablo habría escrito la carta en hebreo y Lucas la habría traducido al griego. Y esa sería la razón por la cual se ve como ese griego un tanto culto como el de Lucas, ¿no? Entonces, eso sería, pero igual, los que deseen profundizar sobre este tema, reciente hubo un programa de un canal muy bueno en YouTube que se llama La Fe de la Iglesia, de un ex protestante bautista convertido al catolicismo, que se llama José Plasencia. Y él presenta este tema de la carta a los hebreos, ¿no? Y cómo se atribuiría realmente a San Pablo. Pero repito, la iglesia no atestigua eso del todo. Entonces la tenemos como sin un autor conocido de momento. Tenemos por último todo este tema de los evangelios que nacerían entre el año 65 y el 80. El primer evangelio sería el de San Marcos. Esto nos da testimonio un historiador, Papías de Hiriápolis, es quien dice que Marcos habría oído a Pedro predicando en Roma y ahí habría puesto por escrito su evangelio, ¿verdad? Ahí sería el evangelio de Marcos, el primero escrito. Algunos dicen que habría una fuente, una llamada fuente Q, de donde se habría Marcos valido para llevar a cabo su evangelio, y los otros evangelistas lo mismo. Lo cierto es que el primer evangelio sería Marcos. Luego tendríamos el evangelio de Mateo, que ya se nos muestra que Mateo conocía de la destrucción del templo, por eso lo datamos cercano al año 70. Y el evangelio de Lucas, que podríamos hablar de la obra lucana, más bien la obra lucana, porque Lucas escribe tanto su evangelio
como Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces esa obra lucana la datamos con posterioridad al 70, ya casi en el año 80, estaremos datando ello. Unas cartas que llamamos cartas católicas, esto recuerden que solo lo estoy enunciando, la próxima clase lo ahondamos. Cartas que llamamos católicas porque no tienen destinatarios fijos, sino son universales, las llamamos así, cartas católicas. ¿Quiénes serían sus autores? No quiere decir que la escribió propiamente, podría ser de su círculo, sus discípulos. Tenemos entonces las cartas de Santiago, de Judas, la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, que serían realmente escritos de comunidades a finales del siglo I. A finales del siglo I, estas cartas católicas habrían visto la luz. Y finalmente tendríamos el libro del Apocalipsis y el Evangelio de Juan, que no podríamos decir que se trate de la misma persona, ¿no? La que escribió el Evangelio y la que escribió el Apocalipsis es exactamente el mismo. Se atribuiría que sería círculo también cercano, por eso hablamos de un círculo joánico, un círculo cercano. Bueno, ahí cierro, me excusan que haya terminado así a las carreras esto último y que no haya dado la palabra en ese momento, pero quería cerrar y ahora sí dejo el espacio para cualquier pregunta, si está a mi alcance, por supuesto, con el mayor gusto podría dar respuesta. Entonces, adelante.